Hola, somos 4 fisios expertos en pacientes amputados y estamos aquí para hablar con vosotros de los cuidados básicos. Voy a empezar por hablar de la importancia del cuidado del muñón y de la piel. Primero, al menos una vez al día, hay que lavar el miembro residual con jabón neutro y agua. Si sudas mucho o estás tratando infección, por ejemplo, lo puedes hacer más de una vez al día. Cosa importante, no uses lociones que contengan alcohol para limpiar la piel porque puede afectar la piel creando grietas y derivar después en infecciones. Es muy importante también hidratar bien su piel con crema sin perfume para evitar la sequedad y el exceso de humedad de la piel, pero cuidado de no poner la crema justo antes de colocar la prótesis. El mejor momento es antes de ir a la cama, por ejemplo. Ahora os dejo con mis compañeros para hablar más de las heridas. Voy a explicar cómo cuidar la herida de un muñón. Primero tiene que estar bien nutrido, las extremidades recubiertas de tejido celular, mantener una buena movilidad, un buen equilibrio muscular, conservar los arcos articulares, una suficiente irrigación, el muñón no debe estar doloroso y la cicatriz debe ser correcta y en un lugar adecuado. Existen diferentes complicaciones para un paciente amputado, por ejemplo, la degeneración del muñón y del edema, dolor de miembro fantasma, existe también trastorno circulatorio y dérmicos y alteración de la sensibilidad, existe también áreas rojas y ampollas y también existe infecciones bacterianas, signos de infección que requieren tratamiento urgente. Existe también reacción alérgica, infección por hongos y hiperplasia venosa. Ahora vamos a hablar de las posturas. Vamos a empezar con la posición tumbado boca abajo sobre una superficie firme. Lo ideal será 30 minutos al día, manteniendo toda la extremidad inferior extendida, la cadera y la rodilla, con los pies juntos. No debéis poner almohadas entre vuestros muslos, debajo del estómago o de la cadera. Ahora, para sentarse, debéis intentar no quedar sentado durante más de 30 minutos. Debéis intentar levantaros y moveros regularmente. Cuando estéis sentados, debéis repartir el peso entre vuestros dos nalgas. Si tenéis una amputación por encima de la rodilla, es importante que la silla sea lo suficientemente profunda para que el muñón sea completamente apoyado. Las piernas deben ser juntas para que el muñón no se vaya lateralmente. Ahora, si tenéis una amputación debajo de la rodilla, debéis poner vuestro miembro sobre una superficie firme para mantener vuestra rodilla extendida. Ahora voy a presentaros algunos ejercicios que podéis hacer solos en vuestra casa, en vuestra cama. Y he preparado un pequeño video para mostraros los ejercicios. Vamos a empezar con los ejercicios de movilización del miembro. Si estáis amputados por debajo de la rodilla, podéis hacer, os tumbáis en la cama y podéis hacer un ejercicio de flexión de cadera y de rodilla al mismo tiempo. Además, si tenéis alguien para ayudaros, podéis hacerlo contra resistencia o podéis poner vosotros mismos la resistencia así. Después podéis hacer un ejercicio de abducción-aducción, es decir, que lleváis el miembro hacia el exterior y volvéis a la posición inicial. Y después, para la extensión, os tumbáis boca abajo y hacéis la extensión así. Hay que tener mucho cuidado en ese ejercicio de no hiperextender la columna. Estos ejercicios permiten incrementar el rango de movimiento. Ahora vamos a pasar a los ejercicios de fortalecimiento del cuádriceps. Entonces, si estáis amputados por debajo de la rodilla, podéis poner una toalla debajo de la rodilla y en posición tumbada o sentada, como preferáis, y después empujar hacia el suelo gracias a esta toalla y va a permitir trabajar el cuádriceps. Y si estáis amputados a este nivel, encima de la rodilla, podéis ponerlo directamente debajo del muslo. El ejercicio de potenciación de los glúteos, pues os tumbáis y podéis apretar fuertemente los glúteos de manera sencilla. Así.
Espero que el video os haya gustado y el último punto del que quiero hablar sería que la desensibilización del muñón. Algunos de vosotros tenéis un aumento de la sensibilidad a nivel del muñón, entonces podéis frotar el muñón con vuestras manos o con una toalla suave o una esponja suave por las mañanas o por las tardes para reducir este aumento de sensibilidad.